Muy buenas noches, estimado Magíster Cristian Tasiguano. Mi nombre es José Luis Villegas Carrión, curso del segundo semestre de la tecnología en electricidad en el Instituto Rumiñahui. En esta presentación voy a, valga la redundancia, a presentar mi AVI, ¿no es cierto?, en el cual consta en plantear dos interrogantes. La primera, ¿qué fue lo más relevante que pude ver en mi investigación y por qué lo considero de esa manera? Y el punto 2 es cómo se encuentran relacionados los circuitos eléctricos en la temática de la investigación que hice. Análisis de los últimos años, en el cual indican que los esfuerzos en mejorar la tecnología e innovación de transporte y el uso de fuentes renovables en flotas de vehículos son las nuevas tendencias para las autoridades públicas, organizaciones no lucrativas y muchas empresas privadas que promueven el desarrollo sostenible. Los vehículos eléctricos son consideradas la alternativa más prometedora para los vehículos de motor de combustión interna hacia un sector de transporte más limpio. Como podemos poner como ejemplo, es el transporte eléctrico o el vehículo. ¿Qué significa vehículo? Pues es un modo de trasladar de un sitio a otro un objeto o personas, en el cual podemos en este sentido poner como ejemplo la nueva aerovía que hay en Guayaquil. Es un transporte o un vehículo eléctrico en el cual el vehículo es menos costoso y su precio de movilización es más económico, en este caso para los consumidores, que vendrían a ser los usuarios. También dentro del análisis se pudo investigar, dentro de mi investigación se pudo analizar, ¿no es cierto?, que la producción mundial de electricidad relacionada a la emisión de CO2, ¿no es cierto?, ha incrementado la generación de electricidad en todos los países dentro de estos 5 años, ¿no es cierto?, y ha reducido la contaminación o las emisiones de la CO2. De acuerdo a un análisis de la OMS, indica que las ciudades del Ecuador sobrepasan los niveles internacionales de contaminación de 10 UG sobre metros cúbicos, en el cual son perjudiciales para la salud. Hay 3 ciudades que son las más que provocan contaminación, como es la de Quito, la de Milagro y la de Santo Domingo. Relevante que puedo indicar, ¿no es cierto?, que dentro de esta clasificación de vehículos eléctricos podemos considerar también los vehículos eléctricos que son vehículos híbridos eléctricos y los vehículos que son vehículos eléctricos solares. Los vehículos eléctricos híbridos es un vehículo con un motor de combustión interna al lado de un motor eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza las dos funciones, un motor en base a gasolina y un motor eléctrico. También encontramos también tenemos lo que es el vehículo eléctrico solar. El vehículo eléctrico solar cuenta con una batería en el vehículo conducido que es recargado a través de las células fotovoltaicas. No es considerado estos vehículos ya que no genera suficiente energía a través de estas células. Entonces podríamos descartar a este vehículo eléctrico solar porque más su funcionamiento es más a través del motor a combustión. Entonces los vehículos eléctricos a los circuitos eléctricos, ya que sus principales componentes de un carro eléctrico es el cargador, la batería, el conversor y los inversores. El cargador está relacionado directamente a la materia que estamos viendo, ya que el cargador transforma el elemento que absorbe la electricidad de forma alterna directamente desde la red y la transforma en corriente continua, para así poder cargar la batería principal. La batería principal almacena la energía que le cede, en este caso el cargador, en forma de corriente continua. Esta batería principalmente es el medio por el que se alimenta todo el carro eléctrico. En los carros que tienen un motor eléctrico de corriente continua, esta batería iría directamente conectada al motor. En cambio,
en los carros eléctricos que tienen un motor eléctrico de corriente alterna, su batería va conectada a su inversor. En el conversor, ¿cuál es la función del conversor en un vehículo eléctrico? La función del conversor en un vehículo eléctrico es transformar la alta tensión de la corriente continua que aporta la batería principal en baja tensión de corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tipo de corriente que más utiliza para alimentar las baterías de 12 voltios, las baterías auxiliares de 12 voltios, que son los que alimentan los componentes auxiliares eléctricos del carro. Los inversores, ¿qué son los inversores? Los inversores o onduladores son los encargados de transformar la corriente continua que cede la batería principal en corriente alterna. De esa manera se puede alimentar el motor en corriente alterna del carro eléctrico. El esquema general sobre los componentes de un vehículo eléctrico con motor en corriente alterna es en el caso del carro del motor en corriente continua. Este componente no existiría. El motor eléctrico, que es la parte principal de un vehículo eléctrico, es el motor de un carro eléctrico. Puede ser un motor de corriente alterna o de corriente continua. La diferencia entre los dos tipos principalmente es la forma de alimentación. El de corriente continua se alimenta directamente desde la batería principal y el de corriente alterna se alimenta a través de la energía que emite la batería previamente transformada en corriente alterna a través del inversor. Y por la amplitud de contenido que he investigado en lo que corresponde a los vehículos eléctricos, no me da para poder desarrollar bien el tema. En tal caso, pues espero de que haya sido de su agrado, Magister, y pues nos veremos en la próxima actuación. Le agradezco mucho.